¿qué tal? Sean todos ustedes y ustedes bienvenidas y bien hallados a este 8 Magazine que comienza en estos instantes y del que vamos a tratar muchísimos temas. Entre ellos uno que está, bueno, pues en la calle, que todo el mundo además está hablando de ello, todo el mundo, o casi todo el mundo tiene algunos problemas, bueno, son los temas de los seguros, de la banca, de los camparadores que vemos ahora tanto en las televisiones, en fin, de todo ello vamos a hablar con el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Burgos y con su vicepresidente, don José Manuel Castellanos. Buenas noches. Buenas noches. Alfredo Manzano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es un tema amplio, ¿no? El sector de los seguros, y yo creo que además interesante y al que a todos nos toca. Todo el mundo tiene un coche, todo el mundo tiene una casa, todo el mundo tiene una hipoteca. Demasiado amplio el tema de los seguros, ¿no? Demasiado amplio. Pero no por ello hay que decir que es complicado. Hombre, es bastante complejo, es un mundo muy concreto que abarca muchísimos ramos, muchísima actividad. Diríamos que es la cuarta actividad más importante de España. La cuarta. La cuarta actividad más importante, sí. ¿Y cómo está el sector? El sector. ¿Como el país o un poco mejor? Hombre, van al unísono un poco, pero evidentemente el sector asegurador le ha afectado muchísimo la crisis, como es normal, pero sobre todo es un sector que se mueve en un entorno regulatorio cambiante. Cambia constantemente. Ahora ya estamos en la tramitación de la segunda directiva comunitaria de la mediación de seguros. Es un sector que tiene directiva propia, tiene ley propia, o sea, excesivamente regulado y excesivamente cambiante. La economía actual es muy volátil. Y bueno, aparte de los problemas que afronta el sector asegurador en conjunto, la mediación también tiene sus problemas propios. Pero en estos momentos los problemas más acuciantes para los mediadores profesionales, dejando bien claro que se denominan mediadores profesionales, agentes y corredores de seguros, que al menos en esta ciudad tienen una antigüedad del siglo XV, o sea, las primeras pólizas de seguros en España se realizaron aquí, en Burgos, en la calle Fernán González, hoy Palacio de los Blasones. Allí se realizaron las primeras actividades aseguradoras. ¿De esto hay documentos? Sí, por supuesto. Qué interesante. Por supuesto, y hay esto pólizas. Me gustaría hablar otro día de... Sin ningún problema. En estos momentos en la Diputación se conservan más de 11.000 ejemplares. Pero no solo lo que denominamos nosotros la primera póliza, que era un seguro de mercancías, de cuando Burgos era un poco el referente a nivel mundial en pólizas de seguros de navegación. ¿Cómo era? ¿Cómo era esa póliza? Bueno, el próximo día te traigo un ejemplar. Vale. Era un barco que transportaba pasta de papel a los Países Bajos. Y bueno, sobre esto hay muchísima documentación, pero como decía antes, no solo eran seguros de marítimos, sino que también se cubrían los seguros de vida. Los seguros de vida no están inventados ahora, llevan muchísimos años, llevan al menos 5 siglos. Hay muchísima información y precisamente el investigador más documentado que existe posiblemente a nivel del mundo es de Burgos. Es de Burgos, da clases en la Universidad de Valladolid y tiene a su disposición más de 11.000 ejemplares de pólizas que están precisamente en la Diputación Provincial de Burgos. Caray, cuando pues he empezado yo a bucear sobre este tema y de lo que íbamos a hablar hoy, no me imaginaba yo que íbamos a irnos 6 siglos atrás. Sí, pero bueno, como hablábamos de los problemas que afronta actualmente la mediación, actualmente los más relevantes son las malas prácticas de la banca seguros. Uy. Sí, ya sé que hemos topado con tal. Y los comparadores, un poco los comparadores. También tenemos el tema del fraude, que también es muy importante y que ha ido creciendo al ritmo de la crisis. O sea, se entiende que en los años que llevamos de crisis se ha incrementado sobre un 50%.
Y sobre eso yo creo que sería suficiente para empezar a hablar de este tema. Pues vamos a hablar de ello. Si le parece, vamos a tocar primero el tema de la banca, del que vemos que usted está más puesto. Luego con Alfredo hablaremos de esos comparadores que lo estamos viendo ahora tanto en la televisión. ¿En qué medida afecta a los mediadores de seguros pues todo lo que nos estaba hablando? Bueno, el tema de la banca me refiero. Efectivamente, la banca ha irrumpido en la venta de productos de seguros no de hace mucho, aprovechándose del desconocimiento de los usuarios. Eso es como ha entrado la banca a vender seguros. José Manuel, ¿se puede decir que esto ha entrado en el boom de las casas y de las hipotecas de hace unos años atrás? Bueno, de hace ya bastantes años. Nosotros venimos denunciando este tema de las malas prácticas de la banca de seguros, al menos desde 1997, que puntualmente insertamos un anuncio en los medios de prensa alertando a los usuarios de estas prácticas. Al menos desde ese año ya tomamos conciencia de esas malas prácticas. Sí. Antes han tenido varias fases. Primero constituyeron corredurías de seguros. Luego, cuando aparece la vigente ley de mediación, la ley 26/2006, o sea, es del 2006, que crean la figura al amparo de la directiva comunitaria actual de operadores bancaseguros, desaparecen como corredurías y se transforman en operadores bancaseguros. Un operador bancaseguro no es ni más ni menos que un agente, que es la banca, y que tiene tratamiento de agente, pero puede trabajar con varias entidades de seguros. Y ahora, actualmente, hay una transformación porque, claro, los bancos que van quedando resultado de las múltiples fusiones, algunos tienen compañías propias. Entonces desaparecen en esos acuerdos de la banca y cajas adquiridas, les anulan y se transforman en migración de pólizas a favor de esa banca propia de la banca. Estas malas prácticas, ¿cómo se está haciendo ahora para difundirlo? Bueno, nosotros constantemente difundimos esto al nivel que podemos, claro. Hemos llegado a poner anuncios en prensa alertando a la ciudadanía de estas malas prácticas. Estas malas prácticas podríamos dividirlas en diferentes fases, ¿no? Por una parte está la coacción y la venta de seguros tipo, como por ejemplo, como bien citabas antes, Gerardo, las hipotecas. Te doy la hipoteca, pero tienes que contratarme el seguro de cada clase y del talará y talará. Legalmente no es así, pero claro, si como ellos tienen la llave del crédito, pues coaccionan y venden esos seguros tipo que generalmente no cubren el riesgo debidamente. Por ejemplo, no tiene nada que ver cubrir un piso en altura que un ático. Pues todos son pisos en altura. Cuando hay unos recargos determinados, pues nos hacen figurar. Y luego, claro, ocurre el siniestro. La compañía, al ver que no ha recibido la prima adecuada al riesgo, lo ve el perito y aplica infraseguros, regla proporcional y todas las armas que la ley le permite, la ley de contrato de seguro. Es decir, que como siempre pierde el asegurado. El usuario. El usuario, efectivamente. Nosotros, como siempre. Efectivamente, por mala información, por falta de asesoramiento, y luego pues las entidades financieras hacen el seguro, se cobran su comisión, generalmente muy superior a la de los mediadores profesionales. Por eso el seguro se encarece y claro, aquí si te he visto no me acuerdo, te dejo a cargo de un teléfono que generalmente es 902 para seguir cobrando, ya lo sabemos todos que hay mucho interés, y bueno, le dejan totalmente aislado al asegurado frente al siniestro. ¿Qué consejos nos da a los usuarios entonces? Bueno, los usuarios deben tener muy presente, en función de la situación que tengan, de compararlo con un mediador profesional, porque estos seguros tipo no se ajustan a los riesgos, a todos los riesgos, son seguros tipo. Te están asegurando joyas en un piso vacío o no te están asegurando nada contenido teniendo muebles, aunque sean los esenciales que te viene con la construcción, por ejemplo, el contenido de la cocina, ¿no?
Generalmente también, y últimamente estamos observando, que están mermando mucho las coberturas. Cuando hay problema de prima, la solución es bajar las coberturas. Claro, eso solo lo puede ver un mediador profesional, un agente o un corredor de seguros. Yo entiendo que antes de hacer nada y que le presionen para hacer un cambio de póliza, debe consultar a un mediador profesional o libremente. Por las tardes atendemos nosotros en el Colegio de Mediadores, calle Melchor Prieto número 1 bajo. Acuden de vez en cuando usuarios y les asesoramos y les orientamos. Pues qué bien, vamos a ir a acudir a informarnos. Alfredo, los comparadores, ¿qué es eso que está ahora tan de moda? Bueno, el tema de los acumuladores es algo que va muy vinculado al fenómeno de acceso mayoritario de la población al acceso digital. Ahora mismo está en auge, los comparadores online por la venta de temas asegurativos, ¿no? Estos aprovechan un poquito el vacío normativo pues para hacer muy énfasis en el factor precio. Más bajo precio. De todas maneras, buscan siempre el sistema de la expresión ahorre en su póliza de seguros, sin más, sin dar un tipo de explicación. Hombre, es sencillo, no cabe duda para la gente que ya tenga una cierta tema de buscar. Yo creo que esa herramienta, que es una herramienta que tenemos también los mediadores, no en mi caso, porque soy agente, represento una compañía y no me hace falta ver este tipo de precios de los... Pero sí que al asegurado, esa herramienta lo que hace es tener base para ir a su propia compañía a decir, he encontrado este precio en un buscador para ver cómo me lo pones, por si acaso he de cambiar, ¿no? Es decir, lo que se hacía hace años con los de los coches. Que todo el mundo, oye, que me lo hace... Básicamente los comparadores van al tema del automóvil, que es igual el seguro más demandado que pueda existir y donde pueden fluctuar los precios, ¿no? Ahí, la verdad que el tema del comparador es como comparar, como muchas veces dice José Manuel, es comparar un mediador con un mediador, por ejemplo, con un matemático o una calculadora, ¿no? El mediador tiene elementos claros y tiene una preparación y, lógicamente, da siempre un servicio postventa a ese seguro y a ese cliente para que cualquiera de sus problemas los tenga atendidos, cosa que un comparador jamás te va a dar eso. La pregunta del millón, ¿nos podemos fiar? Hombre, podemos fiar. Yo personalmente no iría ahí, pero no puedo ser como para decir que no se pueda fiar. Hay gente que ha comprado cosas por internet, le ha ido bien, y hay gente que las ha comprado y le ha ido fatal. ¿Vale? Pero bueno, vale. El problema siempre está en la postventa de ese seguro, que lógicamente ahí sí que te lo vas a tener que currar tú solo. Llamadas, ¿de acuerdo? Contestan, etc. A veces no cabe duda de que para quien se quede satisfecho, lógicamente es que a través de un profesional que sí le va a dar una cobertura y le va a dar una explicación clara y le va a atender en serio y se va a pelear por él de cara a la compañía. Cosa que por teléfono no. Cosa que por teléfono, evidentemente, es imposible. Nos queda un minuto, José Manuel, ¿el fraude? Simplemente añadir al tema de comparadores, decir que prácticamente todos los corredores tenemos diversas herramientas, no una, que son comparadores. Y generalmente no lo utilizamos nada más que como orientación para este riesgo determinado, qué compañías cotizan más o menos bien. Y luego, claro, hay que revisar en profundidad las coberturas, porque en los comparadores ocurre igual que con la banca seguros. Habitualmente, a inferior prima, inferiores coberturas. Obviamente, claro. El milagro de los peces y los panes parece ser que fue hace muchos años y que no se ha vuelto a repetir. Pues aquí ocurre lo mismo. ¿Cómo está el fraude? Rápidamente, que nos tenemos El fraude, como era de esperar, con la crisis ha incrementado notablemente. Pero en el tema del fraude lo que han aparecido son nuevas figuras. Está el fraude por motivos económicos. Lo estamos viendo en la prensa, que es habitual la detención de personas que se han lesionado dedos, que después de un siniestro de automóvil, que es el que más fraude genera, echan cuento, con lesiones, efectivamente,
Como el dolorímetro aún no se ha inventado, pues después de un tiempo de ocurrir un siniestro con apenas daños, aparecen la figura de lesionados. Nosotros en Petit Comité le llamamos el cuponazo cervical, por el latigazo cervical, ¿no? Pero aparecen otras figuras más, como fraudes en seguros de hogar y otros por daños eléctricos. También ocurre lo mismo, es muy fácil decir esto ha habido una sobretensión. Pues bueno, hemos hecho un pequeño congreso en Gerona recientemente, hemos detectado este fraude en profundidad, hemos hecho unas alegaciones a UNESPA, que es la patronal de las aseguradoras, y de hecho las entidades ya están formando a los peritos para detectar este fraude. Pues nada, qué interesante es este tema. Ya vendrán otro día a hablarnos de todas estas cosas que hay muchas cosas que hablar. Es amplio, desde luego. Señores, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Esperemos que hayamos aclarado al usuario, que es el que siempre paga. Efectivamente. Pues que le hayamos solucionado algo. Muchas gracias. Vale, Nos vamos unos minutitos a publicidad y a la vuelta seguimos con más temas de actualidad. Hasta ahora.